Muy bien, la 81 dice, la clasificación TNM en las neoplasias gástricas se emplea para determinar, ¿qué cosa? El grado de extensión de la enfermedad, el grado de penetración capilar, el tipo histológico del tumor, la indicación de radioterapia o la sensibilidad a la quimioterapia, ¿no? El TNM saben ustedes, ¿no? Es tumor, nódulo y metástasis, ¿no es cierto? O tumor, ganglios y metástasis. En neoplasias gástricas, ¿para qué se usa? En general, ¿para qué se usa el TNM, ¿no? En cualquier neoplasia o cáncer. El estadiaje, ¿no es cierto? Se usa para el estadiaje o para ver el grado de extensión, ¿no es cierto? Para eso se usa. Muy bien. La siguiente dice, el dolor dorsal que se presenta en un paciente con úlcera péptica puede ser indicativo de perforación libre, penetración, hemorragia, carcinoma de estómago o pancreatitis. ¿No? Un paciente que tiene el antecedente de una úlcera péptica, ¿no? En general duodenal, ¿no? Es más frecuente. Puede ser indicativo si presenta un dolor dorsal, ¿no? Se empieza a quejar de dolor hacia atrás, en el dorso. ¿Qué puede ser? Perforación libre, penetración, hemorragia, carcinoma de estómago o pancreatitis. ¿Qué creen? Penetración, ¿no es cierto? Penetración, un dolor dorsal muy intenso. En un paciente con antecedente de úlcera hay que descartar que no haya una penetración, ¿no? Que no esté horadando algún órgano adyacente. Muy bien, la siguiente dice, la úlcera péptica se perfora más frecuente en la cara anterior del antro, cara anterior del cuerpo gástrico, cara anterior del duodeno, cara posterior del duodeno o curvatura mayor del cuerpo del estómago. ¿En cuál? En la cara anterior del duodeno, ¿no? Muy bien. La 84. Vamos a ver. Mujer de 33 años que presenta saciedad temprana, náuseas, vómitos y dolor epigástrico. No pérdida de peso, astenia ni anemia. Al examen, masa palpable en epigastrio. La sospecha diagnóstica más probable es adenocarcinoma gástrico avanzado, besoar gástrico, linfoma gástrico, lipoma gástrico o úlcera gástrica. Besoar, ¿no es cierto? Una masa en el epigastrio sin antecedentes de baja de peso o síndrome consuntivo no es neoplasia definitivamente, ¿no? Y en una mujer joven lo más probable es que sea un besoar gástrico. Peor aún si esta paciente tiene algún antecedente psiquiátrico, ¿no es cierto? Muy bien. La 85 dice, la causa más frecuente de ictericia obstructiva extrahepática en el adulto es la litiasis residual, cáncer de la vía biliar principal, parásitos, litiasis de la vía biliar principal o tumores periampulares. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictericia obstructiva extrahepática en adultos? A ver, tumores periampulares, ¿será? No, ¿no es cierto? Es raro. Parásitos, más raro aún, ¿no? Hay parásitos que pueden producir ictericia obstructiva, ¿no? Por ejemplo, está descrito el Ascaris. Cáncer de la vía biliar principal también es raro, ¿no? También es raro. Les queda dos, litiasis residual o litiasis de la vía biliar principal. ¿Cuál es la causa más frecuente de ictericia obstructiva extrahepática en adultos? ¿Cuál de las dos creen? La litiasis de la vía biliar principal, ¿ok? La litiasis residual es una causa de ictericia obstructiva extrahepática en adultos, pero más frecuentemente, en porcentaje, la ictericia obstructiva se presenta por litiasis de la vía biliar o del colédoco, sin el antecedente quirúrgico, ¿ok? Sin el antecedente quirúrgico de una colecistectomía, que sería una coleocolitiasis residual, pues, ¿no? Muy bien. La 86 dice, mujer de 35 años diagnosticada de cáncer de colon, localizado en ángulo hepático. Presenta antecedentes familiares de cáncer de colon en madre, una tía a la edad de 45 años y un abuelo. La intervención quirúrgica más aceptada es la hemicolectomía derecha ampliada, colectomía subtotal, colectomía total con anastomosis ileorrectal o colectomía total con anastomosis ileoanal. ¿Qué es lo que le deberían hacer a esta paciente? Tiene un cáncer de colon en el ángulo hepático, un cáncer de colon del lado derecho.
Pero acá tiene el antecedente de que su mamá, una tía y su abuelo han tenido cáncer de colon. ¿Qué es lo que le deben ofrecer a esta paciente? A ver, un cáncer de colon sin antecedentes familiares, sin antecedentes de pólipos, ¿no? En general se soluciona o se debe hacer una hemicolectomía derecha ampliada, o sea, se saca todo el colon derecho, 2/3 del transverso, se saca el epiplon y parte del ilion terminal, ¿no es cierto? A eso se llama hemicolectomía derecha ampliada. Pero en este caso, la señora tiene antecedentes de cáncer en la familia, además que es joven, ¿no es cierto? 35 años para ser diagnosticada de cáncer es muy joven. Probablemente esta paciente tiene dos cosas. O tiene la enfermedad que se llama la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Que predispone al cáncer de colon, o tiene el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es la enfermedad genética hereditaria que predispone al cáncer de colon, pero que no se asocia a pólipos. En ambos casos, lo que se debe hacer es una colectomía, o sea, sacar todo el colon, ¿no? Una colectomía total, sacar todo el colon y el recto, ¿no? Porque estos pacientes van a hacer una colectomía, perdón, un cáncer de colon o un cáncer colorectal, ¿ok? A pesar que el lado izquierdo está sano, a este tipo de pacientes se debe hacer ese tipo de cirugía. Muy bien, la pregunta 87 dice, los criterios de Ranson sirven como marcadores pronósticos tempranos en la pancreatitis aguda. ¿Cuál de estos criterios no es correcto como predictor de mal pronóstico? La glicemia mayor de 200, la leucocitosis más de 16.000, la edad menos de 55 años, la LDH sérica más de 350 o la TGO más de 250. O la transaminasas, ¿no? Más de 250. ¿Cuál no es criterio? ¿Cuál es falso ahí? La C, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ah, porque eso, ¿no? Porque así vino la pregunta, ojo, no se vayan a confundir, es cuestión de leer bien nomás. Ok. Además de los criterios de Ranson, ¿qué otros criterios pueden usar ustedes para hacer el diagnóstico de severidad en una pancreatitis aguda? Eso también deben saber. El Apache, ¿no es cierto? El Apache, el score Apache, un score Apache mayor a 8 indica pancreatitis severa, ¿ok? Y se debe tratar como tal, ¿no? Eso también deben de recordar. Muy bien, la 88 dice, todas las siguientes están descritas como causa de pancreatitis aguda, excepto litiasis vesicular, hipertrigliceridemia, alcohol, hipercolesterolemia o traumatismo abdominal. No, de estas, ¿cuál no se asocia a pancreatitis aguda? A ver, la que se asocia más, ¿cuál es? En nuestro medio. La litiasis vesicular. La siguiente, alcohol, muy bien. El traumatismo abdominal, dependiendo si es en la parte superior o en la parte central o superior del abdomen, sí puede producir una pancreatitis, ¿ya? Les queda dos, la hipertrigliceridemia o la hipercolesterolemia. Uno de ellos se asocia a pancreatitis. ¿Cuál es la que se asocia? No, la hipertrigliceridemia se asocia, ¿no? Lo falso es la hipercolesterolemia. Los triglicéridos altos se asocian más a pancreatitis, ¿no? El colesterol no así. Muy bien. La siguiente dice, sobre las hernias de la región inguinocrural es falso, ¿no? Sobre las hernias de la región inguinocrural es falso ¿qué? Ante una hernia incarcerada está indicada la intervención quirúrgica urgente, ya que por definición presentan compromiso vascular. Actualmente las técnicas de reparación herniaria más generalizadas son aquellas que emplean material protésico como la hernioplastia tipo Lichtenstein. Una hernia es de tipo indirecto. Si el saco herniario sale de la cavidad abdominal a través del orificio inguinal profundo.
Las hernias crurales presentan mayor riesgo de incarceración que las inguinales. Las hernias de tipo directo se deben a la debilidad de la fascia transversalis y aparecen mediales a los vasos epigástricos. ¿Qué cosa es lo falso? La A, ¿no es cierto? Ante una hernia incarcerada está indicada la intervención quirúrgica urgente, ya que por definición presentan compromiso vascular. ¿Qué es lo falso ahí? En la incarcerada no existe compromiso vascular, ¿no es cierto? No se reduce, pero la vascularización del ácido intestinal o del contenido de la hernia está conservada, ¿no? Eso es lo falso, no hay compromiso vascular. Muy bien. La siguiente dice, la triada de síntomas típicos del cáncer de páncreas, ¿cuál es? Diabetes, pérdida de peso y diarrea, dolor epigástrico, ictericia, pérdida de peso, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre, anorexia, diarrea, pérdida de peso, náuseas, dolor abdominal e ictericia, ¿no? Ya contestaron. ¿Cuál era? La B, ¿no es cierto? Dolor epigástrico, ictericia y pérdida de peso. Muy bien. La 91 dice, ¿qué opción debemos considerar de elección en el tratamiento de un pseudoquiste inferior de 6 centímetros de diámetro y asintomático que se ha desarrollado como complicación de una pancreatitis aguda? Esperar evolución clínica de 4 a 6 semanas, somatostatina, endovenosa u octiótrido, drenaje quirúrgico interno, drenaje endoscópico guiado por ecoendoscopía o drenaje percutáneo guiado por ecografía o tomografía abdominal, ¿no? ¿Qué cosa harían? Esa es la regla, ¿no es cierto? Siempre en un pseudoquiste se debe esperar la evolución clínica por lo menos de 4 a 6 semanas, ¿ok? 4 a 6 semanas. Salvo una opción sería pues gigante, ¿no? Y esté comprometiendo o esté haciendo compresión de órganos adyacentes, ¿no? Pero en general los pseudoquistes siempre deben esperarse la evolución a ver si se resuelven de manera espontánea. La siguiente dice, el método diagnóstico de elección en coloproctología para evaluar la integridad de los esfínteres del canal anal y el grado de infiltración de las lesiones parietales anorrectales es rectoscopía, TAC pélvico, ecografía endorrectal o endoanal, anoscopía o tacto rectal. ¿Cuál es? Ustedes tienen un cáncer de ano o de recto, ¿no? Y quieren saber si los esfínteres están comprometidos, ¿no? Básicamente el hecho de que estén o no comprometidos los esfínteres les va a servir para ver si van a conservar o no el aparato esfinteriano, ¿no? O si van a hacer una colostomía definitiva, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que le piden a estos pacientes? ¿Cómo ven ustedes si el esfínter está comprometido o no? No. La mejor forma de ver esto es mediante la ecoendoscopía, ¿no? O la ecografía endorrectal o endoanal. Incluso estos pacientes, cuando son sometidos a esta ecografía, uno puede ver, hacer una ecografía funcional, o sea, puede ver cómo se contrae el esfínter, ¿no? Y ayuda mucho para ver si se va a dejar el aparato esfinteriano indemne o se tiene que pasar a una colostomía definitiva. Muy bien. La siguiente dice, tras hacer la historia clínica y ordenar las pruebas complementarias, se llega al diagnóstico de que un paciente de 45 años tiene una apendicitis aguda sin peritonitis que requiere una apendicectomía urgente. El paciente le pregunta sobre la posibilidad de llevar a cabo la intervención por laparoscopía. Su contestación es, dice, la cirugía laparoscópica solo está indicada para la colecistectomía. La laparoscopía solo sirve para el diagnóstico en casos de apendicitis aguda. La apendicitis aguda sin peritonitis puede tratarse por laparoscopía y puede ofrecer algunas ventajas sobre la laparotomía. La apendicitis aguda es una contraindicación absoluta para el abordaje laparoscópico. La única indicación de cirugía laparoscópica es el plastrón inflamatorio palpable en fosa ilíaca derecha. ¿Qué le dirían al paciente o qué es lo correcto? La C, ¿no es cierto? La apendicitis aguda sin peritonitis puede tratarse por laparoscopía y puede ofrecer algunas ventajas sobre la laparotomía, ¿no? La apendicitis aguda sin peritonitis sí tiene algunas ventajas, ¿no? Versus la laparotomía. Donde se observa
más ventajas, la evolución es mucho mejor, es la apendicitis con peritonitis, ¿no es cierto? Porque ahí, si ustedes quieren hacer una laparotomía, van a hacer una incisión grande, ¿no? Van a tener que hacer un lavado prolijo con una incisión grande. Va a haber posibilidades de infección de la herida, va a haber posibilidades de evisceración, de dehiscencia de la sutura de la pared abdominal. En cambio, por la paroscopía se obvia todas esas complicaciones y el dolor posoperatorio es mucho menor. Pero en una apendicitis sin peritonitis también hay algunas ventajas, ¿no? El dolor es menos, se reincorpora más rápido al trabajo y se puede hacer el diagnóstico incluso de otras patologías asociadas. Esa es la respuesta. La siguiente, la 94, vamos a ver. Señale la afirmación falsa, dice, en relación con la resección laparoscópica del colon. Casi todas las enfermedades del colon y recto susceptibles de tratamiento quirúrgico se pueden abordar mediante la laparoscopía. En la cirugía del cáncer de colon y recto, la disección ganglionar que se puede realizar por laparoscopía es más limitada que la efectuada por laparotomía. La cirugía laparoscópica adelanta el retorno a la normalidad de la función intestinal en el posoperatorio en comparación con la resección por laparotomía. El abordaje laparoscópico favorece una alta hospitalaria posoperatoria más precoz que tras una resección de colon convencional. En la cirugía del cáncer de colon y recto, las tasas de supervivencia a largo plazo de los pacientes intervenidos por laparoscopía o laparotomía son similares. ¿Cuál es lo falso acá? ¿Cuál creen? La B, ¿no? A ver, vamos a ver. Casi todas las enfermedades de colon y recto susceptibles al tratamiento quirúrgico se pueden abordar mediante la laparoscopía, es cierto, ¿ok? Casi todas. La enfermedad diverticular, el cáncer de colon, el prolapso rectal, todas, casi todas, son abordables por la laparoscopía. En la cirugía del cáncer de colon y recto, la disección ganglionar que se puede realizar por la laparoscopía es más limitada que la efectuada por la laparotomía. Eso es falso, es igual, ¿ya? Incluso hay autores que dicen que es mejor hacer la disección ganglionar. ¿Por qué? Porque aumenta más o menos en 20 veces la visión del cirujano. Entonces es más fácil identificar ganglios que puedan estar comprometidos, ¿ok? Entonces lo falso es esto. Todo lo demás es correcto. Muy bien. La 95 dice, la pauta más consensuada para administrar antibióticos de forma profiláctica en cirugía es cada 8 horas, el día antes y el día de la intervención, cada 12 horas, el día antes y el día de la intervención, monodosis en el momento de la inducción anestésica, 3 dosis posoperatorias o monodosis intraoperatoria. ¿Cuál es la pauta más consensuada? O sea, la que tiene mejor aceptación, la que tiene mejor nivel de evidencia para administrar antibióticos en forma profiláctica. A ver, cada 8 horas el día antes y el día de la intervención, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? Cada 12 horas el día antes y el día de la intervención tampoco, ¿no? Profilaxis es mucho eso. Monodosis intraoperatoria. Tampoco, les queda 2. La monodosis en el momento de la inducción anestésica y 3 dosis posoperatorias. ¿Cuál de ellas es? La monodosis, ¿no es cierto? En el momento de la inducción anestésica es lo más consensuado, lo que mejor está probado, lo que tiene mejor nivel de evidencia. Se puede usar también las 3 dosis posoperatorias, ¿no? Si es que se usa normalmente como se usa una cefalosporina. Pero la monodosis en el momento de la inducción es lo mejor que hay. Habría otra tingencia acá que deben recordar ustedes. Si la cirugía dura más de 3 horas, se debe repetir la dosis, ¿no? Y ustedes van a hacer profilaxis antibiótica nada más, deben poner una dosis más cada 3 horas de duración de la intervención, ¿no? Ojo si van a hacer profilaxis, o sea, si después de la cirugía no le van a dejar antibiótico, ¿no? Eso significa profilaxis. Muy bien. La siguiente dice, un hombre de 50 años acude a un servicio de urgencias del centro de salud, presentando un cuadro de dolor abdominal súbito. ¿Cuál de las siguientes causas de dolor abdominal se plantearía en último lugar? Infarto agudo de miocardio, diverticulitis, perforación de úlcera péptica,
aneurisma disecante de aorta o embolia mesentérica. Un hombre de 50 años acude al servicio de urgencias por un dolor abdominal súbito, ¿no? Súbito. ¿Cuál de las siguientes usted desecharía? Infarto agudo de miocardio, ¿dará dolor súbito o no? Sí, ¿no es cierto? Diverticulitis, ¿dará un dolor súbito o no? No, en general la diverticulitis produce dolor un poquito más subagudo, ¿no? De varios días de evolución, progresivo, ¿no? Asociado a fiebre, etc. Perforación de úlcera péptica produce dolor súbito. Aneurisma disecante de aorta también. La embolia mesentérica también, ¿no? Acá la respuesta es diverticulitis. La siguiente, ¿cuál de las siguientes venas no pertenece al territorio venoso profundo, ¿no? Están hablando del miembro o de los miembros inferiores. La safena interna, la femoral superficial, la femoral común, la ilíaca o la peronea. A ver, ¿cuál? La B, puede parecer, ¿no? Femoral superficial, ¿no? Pero a ver, veamos. La femoral común pertenece al territorio venoso profundo. La ilíaca, obviamente, la peronea también. La femoral superficial también pertenece al sistema venoso profundo, ¿ok? La femoral superficial es una vena que va a recoger la sangre de los músculos de la cara anterior del muslo, ¿ok? La safena interna, en cambio, es una vena, aunque su nombre dice safena interna, es una vena superficial, está debajo de la piel. Interna se llama porque está en la parte interna de la o del miembro inferior, ¿ok? Y esa vena, la safena interna, es la que se va a operar cuando se hace la cirugía de las varices, ¿ok? La cirugía de las varices. No se olviden, la vena safena interna pertenece al sistema venoso superficial. Igual que la vena safena externa, ¿no? Son las dos venas más grandes del sistema venoso superficial, la safena interna y la safena externa. Muy bien. La siguiente dice, la arteria hemorroidal superior que irriga el recto es una rama de la arteria ilíaca externa, mesentérica inferior, ilíaca interna, mesentérica superior o gastroepiploica inferior. ¿Cuál es? La arteria hemorroidal superior. La arteria hemorroidal superior es una rama terminal, o es la rama terminal de la mesentérica inferior, ¿ok? De la mesentérica inferior. Bien, la siguiente dice, ¿cuál de las siguientes contraindica, de las siguientes situaciones, ¿no? Contraindica la nutrición parenteral? Pancreatitis aguda grave, fístula yeyunal, resección subtotal de intestino delgado, expectativa de ayuno de menos de 5 días o posoperatorio de hemicolectomía. ¿Cuál? ¿En cuál no deben dar nutrición parenteral total? A ver, en la pancreatitis aguda grave, ¿está indicado o no la nutrición parenteral? Sí, ¿no es cierto? Porque en la pancreatitis el paciente tiene que estar en NPO, ¿ok? Y si es una pancreatitis aguda grave, probablemente va a estar en nada por vía oral por bastante tiempo. En la fístula yeyunal también, ¿no? Cuando hay una fístula yeyunal, normalmente es de alto flujo, y por ser de alto flujo no se va a poder hacer nutrición enteral. Por consiguiente se da nutrición parenteral total. En la resección subtotal del intestino delgado también, ¿ok? Si queda incluso menos de 100 centímetros de intestino delgado, muchas veces lo que se va a llevar a cabo o le va a llevar al paciente va a ser un síndrome de intestino corto, y la nutrición parenteral total es de por vida. En la expectativa de ayuno de menos de 5 días es donde no está indicada la nutrición parenteral. Pues si ustedes piensan o asumen que el paciente va a ayunar menos de 5 días, no deben de indicarle nutrición parenteral, ¿ok? El ayuno prolongado se considera de 9 días a más, ¿ok? 9 días o más. Un paciente posoperado de hemicolectomía eventualmente podría requerir nutrición parenteral, pero el paciente que tiene menos de 5 días de ayuno sí es el que tiene contraindicación, ¿ya? Muy bien. La siguiente dice, no representa un beneficio de la cirugía
sin ingreso, o sea, la cirugía ambulatoria. Beneficios psicológicos, en especial en niños, menor infección de la herida, un menor consumo de analgésicos, reducción de la lista de espera o reducción de los costos sanitarios, ¿no? ¿Cuál no representa un beneficio de la cirugía ambulatoria o sin ingreso? ¿Cuál creen? A ver, beneficios psicológicos, en especial en niños, ¿será o no? Obvio, ¿no es cierto? El paciente, el niñito no se va a quedar hospitalizado con gente extraña, no va a estar conectado a una vía, no va a pasar la noche en un hospital. Entonces, obviamente va a tener beneficios psicológicos para el niño. Reducción de los costos sanitarios también, ¿no es cierto? El hecho de que esté ocupando una cama aumenta los costos hospitalarios. Reducción de la lista de espera también, ¿no? Cuando se hace cirugía ambulatoria se optimizan las camas, por ende la lista de espera disminuye. Menor consumo de analgésicos también, ¿no? Se ha demostrado que la cirugía ambulatoria con una buena analgesia y anestesia local disminuye el consumo de analgésicos. Lo que sí no es un beneficio es menor infección de la herida, ¿no? La infección de la herida depende no de que ingrese o no el paciente a hospitalización, sino depende de la contaminación de la herida operatoria y del uso o no de antibiótico profilaxis, ¿ok? No depende de que esté hospitalizado o no el paciente. Muy bien. Vamos a continuar con las 50 restantes hasta donde sea posible, ¿sí? Si nos gana la hora, les empiezo a dictar las claves, ¿ya? Para que no queden en el aire. Si lo podemos terminar, mejor. Bien, la siguiente dice: existen anomalías anatómicas, pero habitualmente la arteria gastroepiploica izquierda es una rama directa de una de las siguientes arterias: la mesentérica inferior, la mesentérica superior, la esplénica, la gástrica derecha o la gástrica izquierda. En el estómago, en la circulación del estómago, existen dos círculos arteriales, ¿ok? El círculo arterial de la curvatura menor y el círculo arterial de la curvatura mayor. Esos dos círculos arteriales están formados por distintas arterias. El círculo arterial de la curvatura menor está formado por la coronaria estomáquica, uno, y la pilórica, es la otra, ¿ok? Acuérdense, coronaria estomáquica y la otra es la pilórica. Es el círculo arterial de la curvatura menor. De la curvatura mayor está formado por las arterias gastroepiploica derecha e izquierda. ¿Ok? Han preguntado sobre estos círculos arteriales. No se olviden, gastroepiploica derecha e izquierda forman el círculo arterial de la curvatura mayor. Ahora, la coronaria estomáquica es una rama del tronco celíaco. La pilórica es rama de la hepática. La gastroepiploica derecha es rama de la arteria gastroduodenal, que es rama también de la hepática. Y la gastroepiploica izquierda es rama de la arteria esplénica. ¿Ok? Es rama de la arteria esplénica. Entonces la respuesta acá es la arteria esplénica. Muy bien. La siguiente dice: un tumor de la bifurcación de los conductos biliares principales o tumor de Claskin se asocia con los siguientes hechos, excepto ictericia indolora, prurito, acolia, distensión vesicular o hepatomegalia. ¿Con cuál no se asocia un tumor de Claskin? ¿No? Ahí incluso le dice qué es un tumor de Claskin, ¿no es cierto? Un tumor de la bifurcación de los conductos biliares principales o tumor de Claskin. Se asocia con los siguientes hechos, excepto. ¿Con cuál no se asocia? ¿Habrá ictericia? Sí, ¿no es cierto? Por obstrucción. Es un colangiocarcinoma que obstruye la vía biliar. Prurito, también, ¿no es cierto? La ictericia, cuando es muy elevada, produce prurito. Acolia, lo mismo, ¿no es cierto? Por obstrucción de la vía biliar. Hepatomegalia puede haber por congestión hepática. Lo que no existe es distensión vesicular, pues, ¿no? No hay distensión vesicular porque recuerden que el tumor de Claskin está por encima de la vesícula, ¿no es cierto? La vesícula biliar continúa con el cístico y se une al hepático para formar el colédoco. El tumor de Claskin está por encima de esa unión.
Entonces, es más, cuando hay un tumor de Klatskin que obstruye la vía biliar, llega poca bilis a la vesícula, ¿no? La vesícula biliar es pequeña más bien. Muy bien. La siguiente pregunta dice, un paciente acude al servicio de urgencias por dolor y distensión abdominal. Se encuentra como causa una obstrucción intestinal tumoral, debe ser acá. ¿En qué lugar del tracto digestivo se localiza con mayor probabilidad el tumor responsable de la obstrucción? ¿En el estómago, el ciego, el colon ascendente, el colon descendente o el recto? ¿En cuál creen? A ver, es un paciente que tiene un cáncer, ¿no es cierto? Un tumor, el cual le ha producido una obstrucción intestinal. Ok. ¿En cuál de ellos es más frecuente la obstrucción intestinal? ¿No? El estómago, bien difícil que produzca una obstrucción intestinal. El cáncer de estómago produce más sangrado, ¿no es cierto? Sangrado, vómitos, intolerancia gástrica. Les queda ciego, colon ascendente, descendente y recto. Recuerdan el paralelo. El colon derecho produce más anemia. El colon izquierdo es más obstructivo. Ok. De estos, ¿en cuál estaría entre estos tres? En el descendente, pues, ¿no? En el colon descendente. Muy bien. Paciente varón de 62 años de edad, dice, diagnosticado desde hace 2 años de hemorroides, tratado con pomadas y modificaciones alimentarias. Desde hace 2 meses se le prolapsan y tiene que reducirlas manualmente. ¿Qué grado de hemorroides presenta ahora? De tercer grado, ¿no es cierto? Las hemorroides que se reducen manualmente es de tercer grado. Las de cuarto grado son aquellas que ya no se pueden reducir, ¿no es cierto? Ni manualmente ni instrumentalmente, no se reducen. Las de segundo grado son las que prolapsan y se reducen espontáneamente. Y las de primer grado son aquellas que no van a prolapsar. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación? Porque las de primer y segundo grado, en general el tratamiento es médico, no es quirúrgico. De tercer y cuarto grado, el tratamiento es quirúrgico. Bien, de las siguientes afirmaciones sobre la isquemia mesentérica aguda, señale la incorrecta, dice. La causa más frecuente es un émbolo cardiogénico. La embolia suele ser distal al origen de la arteria mesentérica superior. La trombosis venosa es de difícil diagnóstico, es de difícil diagnóstico precoz. La isquemia no oclusiva tiene el mejor pronóstico. La cirugía precoz ofrece la mejor oportunidad de tratamiento eficaz. ¿Cuál es lo falso? A ver, vayamos. La causa más frecuente es un émbolo cardiogénico, ¿cierto o falso? Cierto, ¿no? Especialmente en la isquemia arterial, ¿no? Por embolia. Muy bien. La cirugía precoz ofrece la mejor oportunidad de tratamiento eficaz. Sí, ¿no es cierto? Si se hace una cirugía precoz y se encuentra el trombo, el cirujano vascular puede abrir la arteria o la vena y extraer este coágulo, ¿no? Y mejora el pronóstico del paciente. La isquemia no oclusiva tiene el mejor pronóstico, cierto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se puede hacer un tratamiento del vaso que no está totalmente obstruido y puede mejorar la circulación fácilmente. La trombosis venosa es de difícil diagnóstico precoz, eso es cierto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la trombosis venosa se asocia generalmente a pacientes que hacen hipotensión marcada, ¿no? O pacientes que están en UCI con inotrópicos, especialmente adrenalina en infusión. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? En general, o hacen hipotensión o están en la unidad de cuidados intensivos por alguna otra patología. Ya están tratados, están medicados. Entonces, es difícil hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿no? La embolia suele ser distal al origen de la arteria mesentérica superior. Eso es lo incorrecto, ¿no? En general, normalmente la embolia, cuando se dispara el émbolo, es en la parte proximal, ¿no? Por eso es que produce la isquemia mesentérica mayor. Muy bien.
La siguiente dice, las infecciones quirúrgicas forman parte de las más frecuentes infecciones nosocomiales, provocando un incremento notable de la morbimortalidad y de los costos asistenciales y sociales de los pacientes. Hay algunas medidas que consiguen reducir estas infecciones. Indique cuál es la más eficiente, es decir, la que con un menor costo consigue una mayor reducción de las infecciones y que por ello figura en primer lugar en la mayoría de textos actuales, tanto para médicos generales como para médicos especialistas. Nutrir al enfermo adecuadamente ingresándolo para un mejor control en el hospital 3 días antes de la intervención. Darle antibióticos profilácticos de bajo costo, evitar las transfusiones. Reducir todo lo posible la estancia preoperatoria del enfermo ingresándolo el mismo día de la intervención o todo lo más la tarde anterior. Elegir a un cirujano rápido. Ok, entonces la pregunta es ¿cómo o cuál es la mejor manera de reducir las infecciones nosocomiales, ¿no?, en pacientes posoperados, ¿no? Esa es la pregunta en síntesis. ¿Cuál es? La B, ¿no es cierto? Darle antibióticos antibiótico profiláctico de bajo costo, ¿no? Eso sería lo mejor, ¿no? Nutrir al enfermo adecuadamente ingresándolo para un mejor control en el hospital 3 días antes de la intervención. En 3 días no van a cambiar la nutrición del paciente, ¿no es cierto? Reducir todo lo posible la estancia preoperatoria del enfermo ingresándolo el mismo día. Como habíamos dicho en una pregunta anterior, la cirugía ambulatoria, el no ingresar al paciente o el no hospitalizarlo, no disminuye las tasas de infecciones, ¿ok? Lo que disminuye la tasa de infecciones son una buena asepsia, la contaminación de la herida y el uso de antibiótico profilaxis. Aquí la respuesta es esta. Muy bien, la siguiente pregunta dice, en el traumatismo cerrado abdominal, ¿cuál es el órgano que más fácilmente se rompe o se lesiona? Hígado, páncreas, estómago, vaso o riñón. El vaso, ¿ok? El vaso. El vaso es el que más frecuente se va a lesionar. La siguiente, ¿cuál es la conducta a seguir primariamente en un paciente con diagnóstico de cáncer rectal del tercio medio? Rectoscopía, tacto rectal, sigmoidoscopía, colonoscopía o cirugía. ¿Qué se debe hacer? En un paciente que saben que tiene ya un cáncer de recto en el tercio medio del canal rectal, ¿no? De la ampolla rectal. ¿Qué se debe hacer con este paciente? Si ya tienen el diagnóstico, no vale la pena hacer rectoscopía, ni sigmoidoscopía, ni colonoscopía. Bueno, ya le hicieron esto seguramente para hacer el diagnóstico. Tacto rectal peor, ¿no es cierto? Saben que hay un tumor, que ganan tocándolo. Lo que tienen que hacer es extraerlo, ¿no es cierto? Tienen que hacer cirugía.